Bueno, pues bienvenidos a la clase de hoy, del día 20 de octubre, donde nos quedamos la última vez en las notas, solamente que esta vez va a ser de manera de YouTube, por condiciones de la escuela. Vamos a resolver unos cuantos problemas y les voy a dejar unos para que ustedes hagan. Entonces, arrancamos, ¿no? El problema número 2 dice determinar la distancia en metros, o sea en m, que realizará un ciclista al viajar hacia el sur a una velocidad de 35 km por hora durante 1.5 minutos. Recuerden que estamos haciendo el tema de rapidez y velocidad, aceleración todavía no. Andamos resolviendo problemas que incluyen a la distancia, al desplazamiento, al tiempo, a la velocidad, a la rapidez, que acuérdense que la velocidad y la rapidez hay una gran diferencia. Una es una magnitud vectorial, la otra es una magnitud escalar. Entonces aquí estamos hablando de velocidad porque nos dice hacia dónde viaja y todo el rollo. Nos dice que viaja hacia el sur con la distancia que los kilómetros por hora que marca ahí, que es la magnitud y bla, bla, ¿no? Recuerden que estamos siguiendo una secuencia de la siguiente manera. La secuencia es datos, fórmula y procedimiento. Entonces, en los datos nos podemos dar cuenta que nos está pidiendo, por lo general acostumbramos a poner primero la incógnita, no quiere decir que la podamos poner al último, no pasa nada. Nos pide calcular la velocidad. Miento, nos pide calcular la distancia. La velocidad ya la tenemos ya. Porque ahí se determina la distancia en metros. Hay una disculpa, ¿no? Nos da la velocidad. La velocidad de 35 km por hora. ¿Ok? Y nos da el tiempo de 1.5 minutos. Recuerden que nosotros ya vimos el tema de conversiones, entonces vamos a seguir usando conversiones aquí. Nos pide calcular la distancia. Quiere decir que de las fórmulas que vimos, no sé si recuerdan que las enumeramos, va a ser la número 2. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Es una multiplicación. Siempre que están juntas es una multiplicación. Y en el procedimiento, lo único que tienen que hacer en el procedimiento es hacer la sustitución. Sustituir. ¿Qué es lo que hacemos en el procedimiento? Sustituimos lo que es la velocidad por el tiempo para poder calcular la distancia. Siempre se hace así. Si yo sé que me van a pedir distancia, pues es que vamos a usar la fórmula número 2. Y la fórmula número 2 es una multiplicación velocidad por tiempo. Donde la velocidad aquí está y el tiempo aquí está. Pero pasa algo. No les había dicho yo, pero aquí, esta que está con estas dos que se van a multiplicar, no se pueden multiplicar porque no son unidades consistentes. ¿Qué significa eso de consistentes? Que trabajen con las mismas unidades. Aquí hay minutos, aquí hay horas, no se llevan ellas. Ya sea que este lo convierta a minutos con todo el kilómetro por minutos, o que este lo convierta a horas. Es más fácil convertir esto a horas que esto convertirlo a kilómetros por minuto. Antes de aplicar la fórmula, debo de convertir esto a horas para que sean unidades consistentes y se puedan usar. Y se pueda, ¿cómo se llama?, realizar la operación, o sea, sustituir en la fórmula. Entonces, nuestro primer paso antes de nada es volver a convertir 1.5 minutos a horas primero. Sabiendo que la hora, esto es del tema de conversiones, tiene 60 minutos. ¿Sí? Entonces, lo que queremos convertir es 1.5 minutos. Recuerden que lo volvemos a poner 1.5 minutos. ¿Y dónde iba? Acuérdense que aquí la equivalencia es esta. Ya sea que esta vaya aquí minutos, o aquí horas, o aquí. Entonces, como yo tengo minutos afuera, deben de ir los minutos abajo para que se eliminen y la hora arriba. Entonces, ya sabiendo que minutos se va con minutos y que los 60 están abajo, pues es una simple división, que sería 1.5 sobre 60. Me da 0.025 horas. Ese es el tiempo. Ya está convertido a horas, ahora sí. ¿Ok? Se tiene que convertir a horas porque la unidad de medida de la velocidad es kilómetros por hora. Ya que tengamos eso convertido a horas, ahora sí, podemos aplicar la fórmula que tenemos aquí. ¿Qué dice? D es igual a, ¿cuánto vale V? Acuérdense que vamos a sustituir. ¿Cuánto vale V? Aquí está. Ya la puedo sustituir así. Antes no, porque no estaba el tiempo en hora. 35 kilómetros por hora
Cierro paréntesis. ¿Por qué estoy usando paréntesis? Porque es una multiplicación. De las tres fórmulas es la única que es multiplicación, las demás son división. Y el tiempo lo acabo de convertir. No pongo el de minutos, pongo el de horas. 0.025 horas. Ahí está. Primero lo que ustedes tienen que hacer, deben de saber ustedes que la distancia tiene que estar en metros, porque me la está pidiendo en metros, ¿no? ¿Sí? Se eliminan horas con horas. ¿Y qué unidades quedan? Kilómetros. Ojo, no está en metros, pero al último hacemos una pequeña conversión. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Una simple multiplicación. 0.025 por 35, o al revés, 35 por 0.025. Me da 0.875. ¿Y qué unidades quedan? ¿Están de acuerdo que quedan kilómetros? ¿Sí? Entonces, como quedan kilómetros, pues nomás le pongo km. Se supone que ahí está el resultado. Pero yo no lo quiero en kilómetros, me lo están pidiendo en metros. Entonces lo multiplico por 1000, porque un kilómetro tiene 1000 metros. Y eso multiplicado por 1000 me da 875 metros. Y esta es la solución, porque me pedía la distancia en metros. Y ahí está en metros. La distancia no puede quedar en metros por segundo, ¿no? Ni kilómetros por hora, ni en minutos. La distancia es metros. O kilómetros, o pulgadas, o medidas de longitud. Pero en este caso me lo pidieron en metros, entonces convertí al final en metros. Ese es el problema número 2, plebes. Ahí está resuelto. Lo pueden volver a checar, Vamos a hacer 3 problemas en la clase. Entonces vamos con el número 4, el número 3. El número 3 dice lo siguiente. La rapidez de un ciclista es de 10 metros por segundo. Punto y seguido. ¿Qué distancia recorre en 125 segundos? Hay problemas, plebes, que se ocupan conversiones y hay problemas que no. Eso tiene que ver con las unidades. Vamos a ver aquí. Vamos a poner datos. Nos está pidiendo la rapidez. Perdón, nos está dando la rapidez. Y nos pregunta sobre la distancia otra vez. Distancia no la conozco. Dice, ¿qué distancia recorre en 125 segundos? La velocidad vale 10 metros por segundo según los datos, leyendo el texto. Y el tiempo vale 125 segundos. ¿Sale? La fórmula que yo voy a usar para calcular la distancia es la misma que la del problema pasado, la del problema número 2. ¿Sí? El problema número 2 dice que es de distancia de velocidad por tiempo. Ahí está. ¿Sale? Distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces, quiere decir que en el procedimiento, antes de entrarle a la fórmula, porque la idea de esto es aplicar esta fórmula siempre, la que nos pide calcular, o sea, porque nos pide la distancia. Si nos pide distancia, pues es aplicar la fórmula. Esta, la 2. ¿Por qué? Porque es la que está despejada, la D. Pero primero tengo que revisar si V y T son unidades consistentes. Si son unidades consistentes, ya la armé y ya nomás aplico la fórmula. ¿Qué son esas unidades consistentes? Que tengan las mismas unidades en común. Por ejemplo, la velocidad está en metros por segundo. Perfecto. Hay que revisar el tiempo. ¿Están segundos? Sí. Pues aquí hay segundos y aquí hay segundos. Quiere decir que sí son unidades consistentes. En cambio, si este de abajo estuviera en horas, pues hay que convertirla a segundos porque aquí hay segundos. Si estuviera en minutos, también hay que convertirla a segundos porque están en segundos. Sabiendo que son unidades consistentes, pues solamente aplico la fórmula. No ocupo hacer ninguna conversión. Mucho más sencillo. ¿Cuánto vale V? En lo que vale V aquí, en paréntesis porque es una multiplicación, 10 metros por segundo. ¿Y cuánto vale el tiempo? 125 segundos. Y ya. Solamente multiplico 10 por 125 y me da una distancia de 1250 metros. No me dicen qué unidad lo quiere, si en kilómetros, ni nada, no me dice que calcule la distancia. Entonces ahí está el problema resuelto. Ahí terminó el problema número 3. Es una multiplicación aquí, acuérdense. Lo voy a poner aquí en otro color. Esto es una multiplicación, ¿sí? Porque está en paréntesis, para que no se pierdan en eso, ¿no? Y listo el problema número 3. Calcular la rapidez, calcular la distancia que recorre en 125 segundos. Y listo. Vamos al problema número 4.
El problema número 4 nos está pidiendo calcular, dice, aquí está, encontrar la velocidad ojo, en metros por segundo. Puede estar en kilómetros por hora, millas por hora, en pulgada por segundo, en pie por segundo, pero nos está pidiendo en metros por segundo. De un automóvil. Se activa solo el borrador, una disculpa. Otra vez. Cuyo desplazamiento es de 7 kilómetros al norte. Ya es velocidad esto, ¿no? En 6 minutos. Desde que leen el problema, ustedes se van a dar cuenta que son unidades inconsistentes, o sea, no son consistentes. Bueno, vamos a ver los datos. ¿Qué nos está pidiendo? Encontrar la velocidad. ¿En qué unidades? En metros por segundo. La V es incógnita. Ahorita revisamos los metros por segundo. ¿Y qué me dan? El desplazamiento, o sea, la distancia. ¿Distancia cuánto vale? 7 kilómetros. Hacia el norte. ¿Sí? Inclusive se tendría que poner en todos para que manejemos vectorial. La V con una flechita arriba. Entonces, el tiempo, 6 minutos. Si ustedes revisan, son los 3 datos, son 3 variables, 2 que se conocen y una que siempre está desconocida. ¿Sale? Entonces, para que quede en metros por segundo, primeramente la fórmula hay que revisarla, la fórmula número 1, porque nos pide la velocidad, perdón. La velocidad es igual a distancia entre tiempo. Esa es la fórmula número 1. En el procedimiento se supone que tengo que aplicar la fórmula, pero antes que aplicar la fórmula necesito ver si la fórmula es, ¿cómo se llama?, adecuada en las unidades. A mí me lo piden, no se les va a olvidar, en metros por segundo. Entonces, es cuestión de conversiones sencillas, es recordar lo que vimos lo pasado, porque nomás lo que estamos aplicando va a ser la fórmula, pero primero necesito ver si es aplicable la fórmula. Si no es aplicable, hay que ver por qué no es aplicable. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta aquí, me lo pide metros por segundo, ¿no? Pero esto no está en metros, está en kilómetros. Pues lo convierto en metros. Esto no está en segundos, está en minutos. Pues lo convierto a segundos. 7 kilómetros. Voy a cambiar el color mejor a rojo para seguir con el rojito. 7 kilómetros. Para convertirlo a metros ya saben que se tiene que multiplicar directamente por 1000. Y me da 7000 metros. Esa es la distancia. Y si yo quiero convertir, ya lo hemos hecho muchísimas veces, si yo quiero convertir 6 minutos, ¿y por qué lo quiero convertir a segundos? Porque debe estar la velocidad en metros por segundo. Me conviene tenerlo en segundos de tiempo. Sabiendo que 1 minuto son 60 segundos, sé que 6 minutos es lo que quiero convertir. Dentro del paréntesis no más va la pura equivalencia. 1 minuto abajo para que se elimine y 60 segundos arriba. Se elimina este con este y es una multiplicación porque queda arriba. 6 por 60 son 360 segundos. ¿Sí? Ya tengo todo, listo. Ya tengo el tiempo antes de que se borrara, los 7000 metros y los 60 segundos. Ya puedo aplicar esta fórmula. Entonces ahora sí la fórmula sería V es igual a ¿qué? A distancia, que ya la tengo en metros, aquí está. ¿Por qué en metros? Porque me la pide en metros por segundo. Y el tiempo lo tengo en segundos, 360 segundos. 7000 entre 360 me da un 19 a 3 dígitos, lo voy a poner a 3 dígitos. 7000 entre 360 me da un 19 puros 4. 4 a 3 dígitos, metro por segundo queda, porque son las unidades que quedaron.
Ok, número 4 listo. Vamos a hacer un último. Número 5. Aprovechando el tiempo. Número 5. Aquí lo tengo, espérame un poquito. Ya hicimos de velocidad, ya hicimos de distancia o desplazamiento. Ahora nos falta de, pues de tiempo. Espérame un poquito. Lo tengo aquí a la mano casi. Aquí está. Calcular el tiempo que hace un adolescente. Le vamos a poner nombre para no batallar. Con eso se tiene. Antes le poníamos un nombre habitual, pero un adolescente en correr 6 kilómetros en la lomita y tiene inclinaciones a una velocidad, como está chaparrito este muchacho, no quiere decir que no sean buenos corredores, son buenos. Le vamos a poner algo sencillo porque como está inclinado, batalla mucho. 7 kilómetros por hora. Punto y seguido, o aparte. Obtener el tiempo, fíjense bien, ya nos pidieron calcular el tiempo, ¿no? Pero ¿en qué no nos piden? En horas, minutos y segundos. ¿Va? Calcular el tiempo en esos tres. Nos faltaba de calcular el tiempo. Entonces, datos. Datos. Ya sabemos que nos piden el tiempo, entonces es la T. Nos dan la distancia, vale 3 kilómetros, 6 kilómetros, perdón. Y nos dicen la velocidad, 7 kilómetros por hora. ¿Ok? La fórmula que debo de aplicar yo aquí, plebes, es la número 3. ¿Sí? La número 3, donde dice que el tiempo es igual a distancia entre velocidad. La fórmula número 3, si ustedes revisan en sus notas, se van a dar cuenta que es la fórmula número 3. Ok, hay que revisar si son unidades consistentes y hay que ir analizando la situación. Aquí hay kilómetros, o sea, analizando la situación a futuro, porque nos la está pidiendo en horas, minutos y segundos. Ok, el tiempo. Hay que hacer una sustitución aquí, pero hay que ver antes de hacer la sustitución el procedimiento de los datos estos. Hay que ver si son consistentes. ¿Hay kilómetros aquí? Sí. ¿Hay kilómetros aquí? Sí. Ah, pues son consistentes. Fíjense bien, como nos pide el tiempo, nos tiene que dar al resultado en unidades de tiempo. Si ustedes se dan cuenta, si yo aplico la fórmula con estos dos datos y por aquí aparecen horas, el resultado va a estar en horas. O sea que puedo hacerlo directo sin tener que hacer ninguna conversión por lo pronto. Y ya que lo tengo en horas, o sea, pueden ir visualizando el futuro, como es distancia sobre velocidad y la distancia está en kilómetros y la velocidad está en kilómetros por hora, donde aparecen kilómetros en los dos lados, por ahí me van a quedar horas el resultado porque estamos hablando de tiempo. Entonces, al tener en horas, pues ya resolví lo primero. Ya luego al final lo convierto a minutos y luego segundos y listo. Entonces sí se puede aplicar la fórmula porque son unidades consistentes. Tiempo es igual a ¿qué? A distancia. ¿Cuánto vale la distancia? 6 kilómetros. Y el tiempo, perdón, y la velocidad, abajo va 7 kilómetros por hora. Y ya aplico la división. Es una división, porque es una raya de fracción.
No dice que es 6 entre 7. Lo voy a poner a 3 dígitos, .857. Y estamos de acuerdo que si quiero eliminar unidades, aquí me quedan kilómetros, se elimina con kilómetros y quedan horas. Como es ley tortilla, pasa para el numerador, que es arriba. Ya tengo las unidades en horas, ya tengo lo primero. Pero me lo pide el tiempo también en minutos. Y yo sé que una hora son 60 minutos. ¿Va? Él se aventó .157 horas en recorrer en la lomita con una velocidad de 7 kilómetros por hora, 6 kilómetros. Y quiero convertir yo 0.857 horas. La hora va abajo para que se elimine y arriba van los 60 minutos. Esto no me detengo mucho porque ustedes ya lo deben de saber. Se multiplica por 60, ¿no? Estamos hablando del tiempo. Me da un total de 51.429 minutos. ¿Sí? Ahora, si yo quiero convertir ahora a segundos, debo saber que un minuto son 60 segundos. Entonces quedaría, lo que quiero convertir son 51.429 minutos redondeado a segundos. El minuto va abajo para que se elimine y los segundos van arriba. Se eliminan los minutos con los minutos y se multiplica por 60 porque está arriba. Me quedan 3085. Cuidado con las comas, plebes, ¿no? En los exámenes, sobre todo, 71.4 segundos. El tiempo está en segundos ya. Listo, terminado. ¿Por qué? Porque aquí hablamos del tiempo en horas, sustituyendo la fórmula nomás, diciendo una división de estos dos. El tiempo en horas, el tiempo en minutos y el tiempo en segundos. Y listo, terminamos la clase. Pero acuérdense que les dije que les iba a dejar 3 problemas. Iban a ser 2, pero van a ser 3. 3 problemas que conllevan lo que hemos visto. Pero para no escribírselos, está sobredicho aquí en la clase que se los voy a mandar por WhatsApp. Que se entregan hoy antes de las 12 porque es de la clase de hoy. Actividad en la que vamos de la unidad 2 sería, creo que la actividad número 1, si no me equivoco. Ustedes llevan el control de actividades. En la clase entonces vimos el 3, 4 y 5, donde ahorita les voy a dejar los 3 problemas, pero por vía WhatsApp. Listo. Es un hecho, terminada la clase y los entregan para hoy.